Amados hermanos, le damos gracias a Dios por todos los testimonios que aquí se han vertido. En el día de hoy traemos una predicación de un tema que yo considero que es muy importante para la iglesia y se trata del ayuno del Señor. El ayuno es algo que no sé si habrá que explicarlo, pero quizás para entender qué cosa es ayuno es mejor entender qué cosa es desayunar. Desayunar es deshacer el ayuno. Cuando desayunamos por la mañana estamos ya rompiendo el ayuno. ¿Cuál es la idea aquí? Continuar en ayuno cuando uno amanece, declarárselo al Señor, porque no estamos hablando de cualquier ayuno. El ayuno parece algo malo, pero es algo que es bueno. Incluso hasta con fines médicos se ha comprobado que es buenísimo. Pero bueno, no vamos a caer ahí, todos los beneficios que trae, los órganos descansan, las toxinas, se purifica más el cuerpo, una serie de cosas. Tiene que ver con muchísimas cosas. Pero no es nuestro objetivo hoy. El objetivo de hoy es para nosotros el ayuno espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a darle un concepto espiritual y a través nos vamos a estar basando sobre todo en la palabra de Dios. Cuando ayunamos, lo primero que pasa es que debilitamos el cuerpo, ¿sí o no? Estamos privando de satisfacer la carne y por lo tanto nuestro cuerpo se debilita, pero se fortalece, ¿qué cosa? El espíritu, amén. Nos fortalece el espíritu y entonces entramos en una comunión mayor con el Señor, además de que es un sacrificio, por decirlo así, una humillación, más que un sacrificio, porque se sabe que nosotros no alcanzamos nada en el reino de Dios por mérito propio. ¿Cuántos me dicen amén en eso? Es por la gracia de Cristo, es por su amor. Pero sí dice la palabra bien claro que los más humillados serán los más enaltecidos. Y ayunar es una de las maneras más fuertes que hay de humillarte. Gloria al Señor. Por lo tanto es una señal de humillación, más que nada. Es una señal también de luto, es una señal también de arrepentimiento. Todo esto está relacionado. Ejemplos bíblicos de que el ayuno tiene que ver con la humildad, con la humillación, como ustedes quieren llamarle. Se me ha ocurrido citar 2 o 3 nada más, en este caso en Primera de Reyes, capítulo 21, versículo del 27 al 29, se nos narra esta historia de un rey que había en Israel, el rey Acab. No es un rey muy bueno que digamos. El profeta Elías le había amonestado y le había profetizado su muerte. Y dice aquí que y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne. El cilicio lo van a estar viendo muy relacionado con el ayuno en el Antiguo Testamento. Era una ropa hecha de pelo de cabra, o sea, algo rudo, algo que te molesta. Era otra señal de humillación. Se usaba mucho eso y sentarse sobre la ceniza. ¿Qué les parece? En ayuno. Entonces dice, y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Este rey, dice la Biblia que este fue el rey más malvado que tuvo Israel por culpa de su mujer Jezabel. ¿Quién se acuerda? De Jezabel, que decapitaba a los profetas de Jehová. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, para que sepan quién es nuestro Dios, diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? ¿Cómo le agradó eso a Dios? A pesar de ser un hombre tan malvado, le agradó a Dios eso. Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Gloria a Dios. Y duró unos añitos más el rey Acab, rey de Israel. El Salmo 35 es un salmo de David, también es otro ejemplo. En el versículo 13 dice, pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de cilicio, ahí lo tienen, y afligí, escuchen esta palabra, afligí con ayuno mi alma. Amén. Hay hermanos que vienen a los ayunos a cantar alabanza, pandero, no. No es el momento. ¿Que se puede alabar en un ayuno? Sí se puede alabar en un ayuno, no es que esté escrito de que no se pueda. Pero el plato fuerte de un ayuno es la oración. Dice, como decía Cristo, si no es con ayuno y oración, ¿no? Lo vamos a estudiar más adelante. Venimos a humillarnos. El plato fuerte es la humillación, el orar,
Casi siempre hemos experimentado todo y lo experimentamos en este último ayuno, el domingo pasado, que al final hay un sabor a victoria, hay un sabor a que esas oraciones ya llegaron, se siente la presencia de Dios y pueden surgir himnos, pueden surgir cánticos de lo más bonito. Lo hemos hecho también allá en Cuba, incluso a nivel de potrero, de cueva, ¿te acuerdas? Y sí se siente la presencia de Dios. Pero primero hay que humillarse, primero hay que orar. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Dice David: afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. Este es otro tema. Gloria al Señor, Jesucristo es el Señor. David sí era alguien que sabía humillarse bastante. Miren cómo se humillaba David. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 16. Él tratando de salvar a su hijo, un hijo producto del pecado, producto del adulterio, ¿okay? No logró su objetivo en este caso. Dios ya había determinado. Pero dice en el versículo 16, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David. Ayunó. Y entró y pasó la noche acostado en tierra. Aquí vemos la relación que hay entre el ayuno y la humildad. Hay dos tipos de ayuno. Está el ayuno individual y está el ayuno congregacional. El mejor texto que existe para demostrar cuál es el ayuno individual está en Mateo capítulo 6, versículo 16. Habla nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Ese era el objetivo de esos hipócritas, de esos religiosos, que lo vieran ayunando. Oh, el gran siervazo de Dios. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué es lo que tú querías? Que los hombres te vieran. Ya, esa es tu recompensa. Pero de Dios no vas a tener ninguna recompensa. Entonces dice: pero tú, oh hijo de Dios, oh hermano que me escuchas, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, échate perfume y lava tu rostro, que nadie se dé cuenta que estás ayunando, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Aleluya, en comunión íntima, gloria al Señor. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará, ¿dónde? En público, aleluya. Él dijo esto del ayuno, dijo esto de la oración, dijo esto de la ofrenda. En estas tres cosas, secreta, tu Padre te recompensará en público. Este ayuno es individual, sin duda alguna. Es secreto. Hablando precisamente de la hipocresía, hay una advertencia desde el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo 58. Está muy buena. Porque ¿quién puede engañar a Dios? Tenemos el peligro de ayunar por religiosidad. Existe el peligro de ayunar por hipocresía. Y estos religiosos sin duda lo hacían mucho los fariseos y todas estas personas. Y desde el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 58, versículo 1 dice: clama a voz en cuello, dice Dios, ¿ok? No te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen: ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, dice el Señor, que de día el hombre aflija su alma y que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, aleluya, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano?
Entonces nacerá tu luz como el alba, aleluya, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces invocarás y te oirá Jehová, cuando seas justo, y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. ¿Cuántos se pueden decir amén? Amén. Jehová te pastoreará siempre, y en sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Gloria al Señor. Aleluya. Qué cosa más bella. Él dice, ¿para qué ayunan si no hacen nada de esto? ¿Me entienden? Eran falsos cristianos, eran religiosos. En otras palabras, entonces primero hay que estar en cuenta con Dios, hay que ser sincero, hay que ser un verdadero siervo de Dios, un discípulo, hacer estas cosas mínimas para tú llegar a la presencia de Dios en ayuno. Porque las personas vienen en ayuno como con religiosidad. ¿Vamos a entender en esto? Y lo más básico no lo hace. Entonces, ¿qué tú haces aquí? Te dice el Señor. ¿Me entiendes? Bendito sea el Señor. Bueno, les decía que está el otro tipo de ayuno. El otro tipo de ayuno es el congregacional. Y he escogido un texto solamente para demostrar qué cosa es un ayuno congregacional. Y el más lindo de todos los textos está en Joel capítulo 2, versículos del 12 al 19. Gloria a Dios. Es famoso. Dice, por eso pues ahora viene una crisis muy grande sobre la tierra. ¿Ok? Parecía la que tenemos en Cuba ahora. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón y con ayuno y lloro y lamento. Rasgar vuestro corazón y no vuestros vestidos. Otro acto religioso, por fuera. Rasgarte los vestidos por fuera y por dentro ¿qué? Y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Él no quiere castigar, se duele. Bendito su nombre. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. ¿Quién sabe si Dios... De lo único que Dios se arrepiente es de lo malo. Fíjate tú, tenemos ejemplos en la Biblia. Vamos a hablar de eso ahorita. Tocar trompeta en Sión, proclamar ayuno. Ahí está. Proclamar ayuno, esa palabra proclamar, ahorita vamos a hablar de esto. Ojo que dice proclamar ayuno. Gloria al Señor. Convocar, ¿qué cosa? Asamblea. La palabra iglesia quiere decir asamblea. Esto es una asamblea. La congregación, la iglesia. Reunid al pueblo. Aleluya. Santificar la reunión. Juntad a los ancianos. Congregad a los niños y a los que maman. En ayuna también los que maman. Hello. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoren de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Gloria al Señor. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Gloria a Dios. Le dedico esta palabra especial a mi país, a Cuba. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Ahora, mucha gente dice, ¿cuán largo es el ayuno? ¿Cuánto largo debe ser? Va a depender de tu necesidad. Va a depender de cada caso. Si es congregacional, si es individual. ¿Por qué quieres ayunar?
Somos guiados por el Espíritu Santo, ¿sí o no? Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Tú vas a sentir el deseo de ayunar. Hay hermanos que se han metido. Hay un cuento de un siervo que se trancó en un closet y se metió a ayunar. Y le dijo a la esposa que nadie me moleste, no me toquen en días. Voy a estar aquí en ayuno. Y se metió en el closet y empezó a ayunar y oyó una voz que dijo, ¿y a ti quién te mandó a ayunar? Somos guiados por el Espíritu, pero cuando tienes una necesidad, cuando tienes una carga, cuando hay necesidad, cuando lo sientes de corazón, cuando es sincero, cuando sientes el llamado, cuando Dios te llama al ayuno, ayuna. Esto es el individual. Y ya al congregacional nos someteremos a la iglesia, a los ancianos y tal, porque es bíblico y porque hay que hacerlo. Entonces, lo que quiero que se entienda, bueno, ¿cuán largo es? Alguien me dice, ¿y cuándo, a qué hora entrego? Bueno, el Espíritu te va a guiar, porque lo que hacemos es proclamar. ¿Te acuerdas la palabra que le dije ahorita? Proclamar ayuno. Tú proclamas ayuno. Amanece en ayuno y le dices, Señor, estoy en ayuno, recibe este ayuno, es por tal razón, o por fulanito, o por fulanita, o por cual situación, o situaciones. Y ya el Señor lo sabe, que estás haciendo ayuno por eso. ¿Cuándo vas a entregar? El Señor te va a mostrar cuándo entregar. Yo no sé si va a ser a las 12, si va a ser a las 2, si va a ser a las 4 de la tarde, a las 12 de la noche, a los 3 días, yo no sé. Pero déjate guiar por el Espíritu. Porque lo único que dice la Biblia es que se proclama ayuno. Mira, vamos a poner ejemplo de eso. En 1 Reyes 21:9, ya ahora estuvimos por ahí, cuando lo del rey Acab, dice, y las cartas que escribió, y esta no es un buen ejemplo, es un ejemplo negativo, pero se ven las costumbres, ¿verdad? Y las cartas que escribió, en este caso fue Jezabel, haciéndose pasar por Acab, decían así, proclamad ayuno y poner a Nabot delante del pueblo. En el versículo 12 de ese mismo capítulo dice, y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. En Esdras, capítulo 8, versículo 21, dice Esdras, y publiqué, proclamar, promulgar, publicar, ¿están oyendo? Y publiqué ayuno allí junto al río Abba para afligirnos, otra vez afligirse, ¿viste? Afligirnos delante de nuestro Dios para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Qué cosa más linda, ¿no? Bendito sea el Señor. Entonces, mira, también cuando era un rey de Israel, Josafat, venía un gran ejército contra él, nada más y nada menos que Moab y Amón, es decir, los moabitas y los amonitas, que eran descendientes de Lot, ¿verdad? Ellos venían contra el rey Josafat. Y dice la Biblia en 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 3, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar, otra palabra, pregonar, publicar, e hizo pregonar ayuno a todo Judá, todo el pueblo, porque él era un rey. Dios hizo algo maravilloso en este caso. Dios escuchó una oración lindísima que él hizo y ¿sabes qué hizo Dios? Hizo que los moabitas y los amonitas se mataran unos a otros. Y le había dicho a Israel, vete que yo voy a ir contigo y vayan por tal parte. Y ellos pensaban que iban a luchar. Cuando llegaron ahí estaban todos los cadáveres. Entonces habían matado unos a otros. Habían caído en sus propias emboscadas. Y estuvieron 3 días recogiendo oro y una pila de cosas, todo el botín. Un botín increíble. Dios es maravilloso. Cuando nos sabemos humillar, Dios hace todas estas cosas. Entonces, bueno, queda claro, promulgar, proclamar, publicar, pregonar. Aleluya. No sabemos cuándo entregar, cuando el Espíritu diga. Tenemos ayunos de 40 días en la Biblia. Moisés tuvo 40 días sin comer y sin beber agua. Pero estaba ahí cara a cara con Jehová, con Yahweh, en el monte Sinaí. Gloria al Señor. Esto provocó que él bajara y escribiera las tablas de la ley. Jesucristo también ayunó 40 días, no podía ser menos que Moisés. Antes de hacer su ministerio,
¿Cuántos hermanos hay por ahí que quieren un buen ministerio pero no quieren ayunar? El ministerio sí lo quieren pero no quieren ayunar. Jesucristo ayunó 40 días y entonces salió a predicar y a sanar enfermos y a resucitar muertos y todo eso. Había ayunado 40 días. Y si es Él que es el Señor lo hizo, nosotros no lo tendremos que hacer. El apóstol Pablo ayunó 3 días. Hechos capítulo 9, versículo 8, donde es uno de los lugares donde se nos narra su conversión. Acuérdense que él venía persiguiendo a la iglesia rumbo a Damasco y se le apareció al Señor una gran luz. Amén. Y él cayó al piso. Cuando cayó, dice la Biblia, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Hubo que guiarlo, quedó ciego. Quedó ciego. Donde estuvo 3 días sin ver. ¿Y qué dice ahí? Y no comió ni bebió en esos 3 días. No bebió agua tampoco, nada. No comió ni bebió. Eso es un ayuno. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: veme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo. Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia de Tarso. Porque he aquí, él ora. Gloria a Dios. Aleluya. Esto es lo más importante. Él ora. Llevaba 3 días sin comer y sin beber agua. Llama la atención de Dios, ¿sí o no? Entonces esto me encanta, que Dios dijo, Él ora. Dios quiere decir de ti, ella ora, Él ora. Amén. Entremos en ayuno también para que Dios diga de nosotros esto. Y mueva todas las fichas que tenga que mover. Porque esto funciona, sin duda que funciona. Está también el famoso ayuno de Daniel, que es un tema debatible, pero yo voy a vertir mi opinión aquí. No confundir, porque Daniel fue de los príncipes de Judá. Cuando ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, el rey le había dicho a sus siervos, a sus criados, que escogieras de los hijos de Israel aquellos varones más bien parecidos, más instruidos y tal, para que aprendieran la lengua de ellos para usarlos en el reino de ellos. Y entre esos varones cayó Daniel. Y Daniel, cuando le iban a dar la comida del rey, el vino del rey, él dijo que no se iba a contaminar con esa comida. Acuérdense que los judíos tenían unas leyes muy exquisitas acerca de la comida, de lo que es la comida inmunda y tal. Y él dijo que no se quería contaminar con la comida del rey. Y entonces el que los cuidaba a ellos, él halló gracia ante de ese eunuco que los cuidaba a ellos. Y el hombre le dijo: yo te hiciera el favor, pero si ustedes se me empiezan a demacrar aquí, porque van a dejar de comer carne y una serie de cosas. Daniel había pedido comer solamente legumbre, que vienen siendo los frijoles, toda esa familia, los frijoles, los granos. Y él dijo: y si ustedes se me empiezan a demacrar, y cuando el rey los llame a su presencia, ustedes están más flacos que los demás, voy a pagar las consecuencias yo. Dice Daniel: hagamos una cosa, vamos a hacer una prueba de 10 días. Dame legumbre nada más en 10 días. Y efectivamente a los 10 días los varones hebreos estaban más hermosos, físicamente hablando, que los demás que habían escogido. Gloria al Señor. El Señor se glorificó ahí de una manera tremenda. Pero no confundir eso con el ayuno. Ese no es el ayuno de Daniel. El ayuno de Daniel, y es parcial, está en el capítulo 10. Vamos allá. Daniel capítulo 10, versículos 2 y 3. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido, fíjense esa palabra siempre, afligido, por el espacio de 3 semanas. ¿Okay? No comí manjar delicado, por eso se ve que es un ayuno parcial. Dice que no comió manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino. Es un tipo de ayuno que él escogió. Ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas.
¿Ok? El número 3 siempre 3 días, Pablo 3 días, Daniel 3 semanas. El número 3 es importante, igual que lo es el número 40, igual que lo es el número 12 y el número 7. Entonces, bueno, aquí se ve que es el ayuno parcial. Yo no estoy en contra de un ayuno parcial. Pero si usted va a hacer un ayuno parcial, no me lo hagas de un día, o hámoslo de 3 semanas, algo de eso. Le aconsejo yo. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Esto trajo como consecuencia unas tremendas revelaciones. Le apareció, ya se le habían aparecido unos ángeles, después un ángel, después se le apareció el Señor en persona. Pienso yo, hubo un episodio muy parecido al de Apocalipsis. Y él cayó rendido y se le mostró lo que iba a pasar. Entonces el ayuno trae revelaciones. Diga conmigo, el ayuno trae revelaciones. El ayuno trae revelaciones. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. En cuanto a historias de así de poder en la Biblia, preferí hablarle hoy de 2 historias muy por arribita, que al hablar del ayuno no se puede dejar de mencionar. Una de ellas es la historia de Esther. ¿Ok? Esther era una israelita, una judía, y se presentó ante el rey junto con muchísimas muchachas bonitas, y el rey fue escogida para ser reina. Pero el rey tenía muchísimas mujeres, no es que ella era la única, pero a ella fue la que le pusieron la corona. Pero el rey llamaba cada noche a la que él quería. Eso era normal en aquellos tiempos. Ella era huérfana, la crió su tío Mardoqueo, un judío prominente de esa ciudad, que es la ciudad de Susa. ¿Qué va a pasar? Este rey es el rey Asuero, es un rey persa, es lo que hoy conocemos como Irán. ¿Okay? Este rey nombra a una persona llamada Amán, que era un oficial del rey muy orgulloso. ¿Okay? Lo pone por encima de todo el mundo. Después del rey estaba él. Y cuando este oficial llegaba a las puertas, recordemos que siempre las puertas son los lugares importantes de las ciudades, todo el mundo se le inclinaba, menos Mardoqueo, que era el judío prominente, tío de Esther. Y Esther estaba en palacio. Entonces este hombre le empieza a caer mal Mardoqueo y averiguó que era judío y no se conformó con eliminar a Mardoqueo, quería eliminar a todos los judíos. Como tenía el favor del rey, le dijo lo que estaba pasando, le pidió permiso prácticamente para eliminar a todos los judíos. Supuestamente esto iba a traer una ventaja económica también al rey. El rey le dio vía luz verde y hizo como si fuera un edicto que tal día todo el mundo matara a todos los judíos y le quitaran las cosas y tal y tal. Incluso hizo una horca altísima para Mardoqueo. Bueno, los judíos ayunaron, pero esto llegó a Esther. Esther tenía la obligación de salvar a su pueblo. Y pasa esto en Esther capítulo 4, versículo 15. Dice Esther así: y Esther dijo que respondieran a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Porque ella decidió presentarse ante el rey. Y no comáis ni bebáis en 3 días. Otra vez número 3. El ayuno de 3 días es importantísimo. Nosotros tenemos el gusto de haberlo hecho varias veces inclusive. Y tenemos testimonio, ¿verdad? Tremendo de poder. No comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Ella también iba a ayunar con sus doncellas. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Porque, ¿qué pasa? Que no era llegar ante el rey y ya. El rey te tenía que llamar. Si tú te presentabas ante el rey, la ley decía que esa persona tenía que morir. A no ser que el rey le extendiera su cetro. En este caso era un cetro de oro, tenía que tirárselo rápido y ella cogerlo, y eso era lo único que la salvaba. Pero si el rey no hacía eso, ella moría. Esa era la ley de Persa. Y Esther valientemente dice: ayunen por mí, que yo entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Gloria a Dios. Eso sí es valentía.
Esto me recuerda a aquellos varones israelitas, judíos también, que delante del rey de Babilonia no se arrodillaron delante de la estatua. ¿Se acuerdan? Sí. Y que dijeron, ciertamente nuestro Dios tiene poder para salvarnos, pero si no nos salva, igual no te vamos a adorar. No dependía de que si Dios los salvara o no. Ellos deciden en su corazón servir a Dios hasta la muerte. Y hoy por un aguacero no venimos al culto. Gloria al Señor. Y si perezco, que perezca. Bendito el Señor. El ayuno tiene tremendo poder. La historia termina en que el rey enseguida le da el cetro y definitivamente es escuchada por el rey después de cierto proceso, y el que termina siendo ahorcado es el malo, Amán. En la misma horca que él preparó para Mardoqueo, termina siendo ahorcado. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. La otra historia que no se puede dejar de mencionar es la historia de Nínive, una ciudad que no era de Israel, pero era tanta la maldad de esa ciudad que Dios decidió destruirla. Como destruyó Sodoma y Gomorra, por ejemplo. Pero él levanta a un profeta llamado Jonás, que es un caso. Yo tengo una predicación, se llama El mar de la desobediencia, en YouTube, sobre este tema, el que quiera profundizar. Pero la historia de Jonás es muy famosa porque se lo trae un pez, ¿de acuerdo? Porque Dios lo mandó para acá y él cogió para acá. Y entonces, Dios hace que se lo traiga un pez y lo vomite acá, y entonces que él obedece al Señor. Jonás capítulo 3, versículo 4. Dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, por todas las calles, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Y otra vez la palabrita, y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Gloria al Señor. Amén. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla. ¿Qué hizo el rey? Se levantó de su silla y se despojó de su vestido real. ¡Wow! Y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. ¿Tiene la importancia de lo que hacen los reyes, los gobernantes? ¿Tiene importancia a las repercusiones de un pueblo? Sí, sí tiene importancia. ¿Cuánta falta nos hacen gobernantes cristianos? E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y qué más, y animales, hasta los animales, y bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor. Gloria al Señor. Sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse, fíjate, muy importante lo que leímos ahorita de Isaías, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Otra vez, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Porque tampoco es que Dios esté obligado, como pasó con el niño de David. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Dijo el rey. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió. Wow, Dios arrepintiéndose. Es como único Dios se arrepiente de lo malo, pero de las promesas buenas que te hizo, nunca se arrepentirá. Amén. Y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Gloria a Dios. Dios le perdonó a una ciudad entera, la ciudad de Nínive. Después de lo que se puso bravo fue el profeta, porque quedó él como mentiroso. Y bueno, al final es cómico. El hombre, Dios le hace una calabacera, había un sol tremendo, a punto de desmayarse, y había crecido una calabacera, una calabaza muy grande. Era
una que le daba sombra, ¿no? Y lo protegía del sol. Y Dios permitió que un gusano se comiera la calabacera para que el sol le diera otra vez en la cabeza. ¿Y qué hizo Jonás? Pedirle casi que hasta la muerte a Dios. Cogió una ira que dice que hasta la muerte. Y Dios entonces le habló y le dijo, entonces tú estás triste por una calabacera que en un día creció y un día murió. Y entonces yo no le voy a perdonar la vida a tantas personas y a tantos animales. Tremendo nuestro Señor es en verdad tardo para la ira y grande en misericordia. Pero una vez más vemos el fruto del ayuno, el fruto de la humillación. Amén. En los tiempos de la iglesia el ayuno también tiene una importancia tremenda. Y una de las cosas que yo suelo decir, y es una de las pocas cosas que da fe, es el ayuno. El ayuno da fe. Repita conmigo, el ayuno da fe. Gloria al Señor. El pasaje está en Mateo 17, versículos de 16 en adelante. Había un padre que trae a su hijo endemoniado para que los discípulos reprendieran ese demonio. Los discípulos hicieron el intento y no pudieron. ¿Qué pasa entonces? Dice en versículo 16, ya el hombre hablando con Jesús, lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, fue bastante fuerte el Señor, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Porque los discípulos llevaban tiempo haciendo milagros, señales y todo. Traémoslo acá. Y reprendió Jesús al demonio, y el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Ok? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Ahí está. Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada os será imposible. ¡Wow! ¿Qué es lo que pasa? Que no hay fe. Pero dijo inmediatamente, pero este género de demonio no sale sino con oración y ayuno. Hay quien dice que es el género de la incredulidad. Pero cualquiera de los dos, ¿ok? No sale sino con oración y ayuno. Entonces aquí estamos viendo que primero dice que es por vuestra poca fe, pero después te dice que no sale sino con oración y ayuno. ¿Cuál de las dos? La única conclusión inevitable es que la oración y el ayuno dan la fe suficiente para echar fuera el más grande de los demonios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Amén. Pero hay que ayunar. Gloria al Señor. De los ayunos también en la iglesia salían ministerios tan importantes como incluso lo es el apostolado. Así pasó con el apóstol Pablo y el apóstol Bernabé en Hechos capítulo 13, del 1 al 3. Dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Noten que habían profetas y maestros, no habían apóstoles. ¿Vieron? Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. ¿Quién sabe quién es Saulo? Pablo, ¿verdad? Esos 5 varones estaban ahí, dice que ministrando estos al Señor y ayunando, gloria a Dios, muy importante, y ayunando, gloria al Señor, dijo el Espíritu Santo, gloria al Señor, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ahí habían profetas entre ellos. Ciertamente el Espíritu Santo habló, al parecer por un profeta, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Hermanos, ahí surge el apostolado de Pablo y de Bernabé. ¿Qué tiempo había pasado de que Pablo se cayó en el desierto? Los estudiosos dicen que aproximadamente unos 10 años. Pablo era profeta, era maestro, no era apóstol.
¿Ok? La gente piensa que ya se cayó y se levantó apóstol. No fue así. Tuvo que pagar un precio, instruirse, dar testimonio. Un hombre que perseguía a la iglesia. Ciertamente se bautizó a los 3 días. Y desde que se levantó de bautizar empezó a predicar. Y tuvo que salir huyendo de esa misma ciudad de Damasco. Lo colgaron por un canasto y se fue. El apóstol Pablo, tremendo siervo de Dios, surge su ministerio resultamente en un ayuno, ayunando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Quién quiere ministerio? Amén. Amén. Hay que ayunar. Gloria al Señor. Y entonces dice otra vez, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos, algo muy típico, les impusieron las manos y los despidieron. Comenzaron así su primer viaje misionero, que fue tremendo. Los apóstoles Pablo y Bernabé. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Es que, hermanos, tenemos que entender esto de una vez y por todas. La iglesia tiene que ayunar. ¿Por qué? Miren lo que pasó en Marcos 2, del 18 al 22. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban en los tiempos de Jesús. Ellos ayunaban. Y vinieron y le dijeron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? ¿Cómo es eso? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? ¿Quién es el esposo? Él. Y ellos estaban de boda, estaban de luna de miel con el Señor. Era tiempo de celebrar, no era tiempo de ayunar. No pueden ayunar, dice el final del versículo 19. Y en el 20 dice: pero vendrán días, ahora, vendrán días, hermanos, y es ahora, cuando el esposo les será quitado. Y entonces, que es ahora, en aquellos días, dígalo usted de coro, ayunarán. Amén. Gloria al Señor. Amén. El Señor nos dice en Mateo 6, cuando ayunen, no sea usted lo que se va. El Señor nos dice si ayunas. Bueno, si vas a ayunar, no, sí. No, cuando ayunen, Él lo dio por sentado. Amén. Señor, da por sentado, vamos a ayunar. Entonces ayunarán. No te preocupes, que ellos van a ayunar cuando lleguen esos días. ¿Por qué? Porque no era el momento. Miren lo que viene en ese mismo contexto. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Nadie va a remendar el antiguo pacto. La ley del Antiguo Testamento no es para repararla. Él no vino a repararla, a ponerle un parche. ¿Ok? Él vino a hacer algo completamente nuevo. Gloria a Dios. ¡Aleluya! De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Si empezamos a mezclar, en otras palabras, la ley con la gracia, va a ser mucho peor. Y desgraciadamente hay iglesias que están haciendo eso. Forman tremenda mezcolanza. Entonces dice también, y esto es lo mismo, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo, aleluya, en odres nuevos se ha de echar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos odres nuevos hay aquí? Gloria a Dios. ¿Quién quiere ser una vasija para el Señor? Amén. Dile que derrame su vino en tu vida. Gloria. Que derrame su sangre en tu vida. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Este es el nuevo pacto, hermano. ¿Qué está diciéndole a ellos? No es tiempo de que ellos ayunen, pero ya pronto viene ahora. Ya pronto, cuando el esposo les será quitado, viene el nuevo pacto. Entonces ayunarán, y ayunaron. Todos estos mismos discípulos que andaban con él, ayunaron. Todos esos apóstoles, ayunaron. Gloria al Señor. Y fueron testigos de tremendas victorias. Pero ayunaron. Y la iglesia ayunaba. Y nosotros ayunamos. Si somos cristianos, ayunaremos. Para la gloria de Dios. Gloria al Señor. Jesucristo es el Señor. Hermano, hasta los enemigos ayunan.
Los satánicos ayunan. Y ayunan para destruir la iglesia de Cristo. Literalmente ayudan para que a los matrimonios cristianos les vaya mal. Ayunan por todas esas cosas. Ayunan para que a los pastores les vaya mal. Ayunan para destruir la iglesia. ¿Ustedes no saben eso? Los satánicos, abiertamente satánicos. Hay iglesias satánicas. Iglesia no es la palabra correcta en este caso. Hay sectas satánicas. Hay religiones satánicas. Y ellos ayunan. Y el siervo de Dios no quiere ayunar. Qué flojera. Ustedes oían hablar del Ramadán. ¿Les suena esa palabra? Sí. Es el ayuno de los islámicos. Es un mes completo ayunando en el año. Ellos lo hacen. Y nosotros no, la iglesia no ayuna. El que te voy a decir algo, lo más probable, el que no ayune congregacionalmente tampoco lo hace individualmente. Lo más probable. Entonces, pobre de aquel cristiano, si se le puede llamar cristiano, que no ayune. Porque no está haciendo testimonio de lo que es Cristo, de lo que es la iglesia. Está muy flojo, muy tibio. Y el Señor dice, o eres frío o eres caliente, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Amén. Aquí hay que ser o frío o caliente. Si vas a ser frío, sé bien frío, acabas de apartar. ¿Me entiendes? Porque a los tibios los vomitaré de mi boca, dice el Señor. Hay una puerta ancha, que es el mundo, y hay una puerta estrecha, que es Cristo. Dice que pocos son los que la encuentran, pero es la única que conduce a la salvación. Es estrecha, pero es la única que conduce a la salvación. Pero en el medio no hay puerta. Hay personas que piensan que en el medio hay otra puerta. No, por la ancha, por la estrecha, que es Cristo. Les digo que el que conmigo no recoge, desparrama. Amén. El que ponga la mano en el arado y mire para atrás, no está apto para el reino de los cielos. Estatua de sal. Ese es nuestro Señor. Aunque no nos guste, tengo que predicarlo, porque no estoy aquí para deleitarle el oído a nadie. Estoy aquí para tratar de que todos nosotros vayamos a su presencia y estemos en su presencia por toda la eternidad. Gloria. Y nos salvemos de paso del castigo eterno. Aleluya. Amén. Hay un cielo por ganar y un infierno que evitar. Amén. Gloria al Señor. Hace poco dimos aquí una prédica acerca del poder de la congregación. A este se le pudiera llamar el poder del ayuno, porque imagínense, si hay poder en la congregación, ¿cuánto poder habrá en una congregación en ayunas? Amén. 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 Gloria a Dios. Es indiscutible. Cuando hacemos ayuno aquí, vemos la respuesta de los ayunos esa misma semana. Gloria a Dios. Al otro día, ya vemos la respuesta del ayuno. Es increíble las bendiciones que Dios derrama a través del ayuno. Hemos visto cómo el ayuno trae revelaciones, expulsa a los peores demonios, extiende la vida, vence ejércitos, salva pueblos, salva ciudades. Es necesario ayunar, porque el enemigo ayuna también. No es una sugerencia, es un mandato, es una responsabilidad, es un privilegio. Dios los bendiga esta tarde. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.